se lo habían dado todo. Aviones privados, ropa de diseñador y un apellido que abría puertas antes de que siquiera tocara. Pero por dentro se estaba desmoronando, reprobando cada examen, ahogándose en silencio. Todos se rindieron con él, sus maestros, sus compañeros, incluso su padre, hasta que un día, en el rincón más silencioso de la escuela, una conserje, una mujer latina a la que nadie miraba de verdad, dijo algo que le pegó más fuerte que cualquier lección. Él pensó que solo estaba limpiando pisos. No tenía idea de que estaba a punto de limpiarle todo lo que creía saber. Se llamaba Mateo Reyes, hijo único de Carlos Reyes, un magnate tecnológico cuyo nombre aparecía en la portada de Forbes con la regularidad de las estaciones. Mateo creció rodeado de yachts privados, chefs personales y fiestas de cumpleaños con celebridades como invitadas. Pero, a pesar de todo lo que tenía, le faltaba algo: propósito. A los 17, Mateo asistía a una de las preparatorias privadas más exclusivas de Atlanta. No porque se lo hubiera ganado, sino porque el apellido Reyes abría puertas como una llave dorada. Sin exámenes, sin entrevistas, solo una transferencia bancaria y una reputación que hablaba por él. Dentro de esos pasillos de mármol, forrados con retratos de antiguos alumnos poderosos, Mateo era conocido por tres cosas: su arrogancia, su ropa cara y su fracaso académico. Sus calificaciones eran una broma. Los maestros lo aprobaban por miedo, no por mérito. A él no le importaba. ¿Por qué habría de importarle? Algún día heredaría un imperio. ¿Qué podía hacer un promedio que su apellido no pudiera? Se burlaba de los maestros, ignoraba a sus compañeros, asistía a las clases con una mueca, como si estuvieran por debajo de él. Cuando la orientadora escolar lo llamó una vez por sus calificaciones reprobatorias, Mateo se recargó en la silla y dijo: podría comprar esta escuela si quisiera. ¿Qué calificación va a cambiar eso? La frase se difundió como pólvora, pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Todos, desde el personal hasta los estudiantes, caminaban de puntillas alrededor de Mateo. Nadie quería arriesgar la donación de los Reyes. En casa, las cosas no estaban mucho mejor. Su padre, Carlos, era un hombre de piedra, frío, calculador, un multimillonario hecho a sí mismo que no creía en excusas, ni siquiera de su propia sangre. «Eres una vergüenza», dijo Carlos una noche, tras otra llamada de la escuela. «Si trabajaras para mí, estarías despedido». Mateo cruzó los brazos, poniendo los ojos en blanco. «Pero no soy tu empleado. Soy tu hijo. Al mundo no le importa. O te conviertes en alguien, o serás solo otro niño rico con apellido y sin columna, y yo no te voy a cargar». El silencio que siguió fue un golpe. Carlos no estaba fanfarroneando. Hablaba en serio. Al día siguiente, Mateo llegó a la escuela como si nada hubiera pasado. Se metió al estacionamiento del personal con su elegante Audi, un regalo de su último cumpleaños, y caminó por los pasillos como en una pasarela. Algunos estudiantes lo miraron con envidia, otros, con asco. Pero un par de ojos no apartó la mirada. Los de ella, una mujer latina mayor, quizá de unos 50, que trapeaba el piso cerca de la entrada lateral. Su postura, erguida, sus ojos, tranquilos pero alerta. Su uniforme estaba arrugado, pero su presencia no. Mateo no la notó. Para él, era invisible, la conserje. Ruido de fondo. Pero la escuela empezó a pesarle. Más exámenes, más reprobadas. Y entonces llegó el golpe: su padre le cortó las tarjetas, le quitó el coche, lo obligó a tomar el autobús escolar como todos los demás. Una de esas mañanas amargas, pasó junto a la conserje en el pasillo. Por primera vez, notó que susurraba algo mientras limpiaba: la única sabiduría verdadera está en saber que no sabes nada. Mateo se detuvo. ¿Qué acabas de decir? Ella alzó la vista, tranquila, sin miedo. Nada para lo que estés listo, muchacho. Él se rió por lo bajo, pero algo en sus palabras le escoció. Ella se dio la vuelta y se fue como si nada. Pero Mateo siguió pensando en ella. Mateo subió los escalones del edificio con las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta. Todo se sentía distinto, más frío, más pequeño. Se había ido la energía engreída con la que antes recorría los pasillos. Ahora caminaba rápido, en silencio, tratando de no sentir el peso de las escaleras. Esa mañana le devolvieron el examen de literatura, un sobre blanco, doblado a la mitad, con una frialdad definitiva. Lo abrió con la expectativa de siempre,
quizá un 6 bajo, quizá una calificación de misericordia. Calificación, 18/100. Garabateado en rojo al final, ¿ni siquiera leíste el texto? Mateo se quedó mirando la hoja, parpadeó, se rió nervioso, miró alrededor. Nadie se reía con él. Más exámenes llegaron esa semana. Matemáticas, 24%, Historia, 31%. Biología, un 0 redondo. Ya no tenía gracia. La orientadora lo llamó de nuevo. Esta vez, su voz no fue amable. Mateo, estás en riesgo académico. No hablo de conducta. Hablo de fracaso. Estadísticamente, estás hasta el fondo de toda la generación. Es temporal, se encogió de hombros. Contrataré un tutor. Ya tuviste 3. Todos renunciaron. Eso lo dejó callado. Más tarde ese día, al salir de su oficina, se escabulló por la salida trasera para evitar miradas. Y allí estaba ella otra vez, la conserje, limpiando un derrame de refresco cerca de la cafetería. Ella lo vio y sonrió con cortesía. Él se detuvo. La última vez dijiste algo de Sócrates. Ella se incorporó lentamente, se secó las manos en el delantal. ¿Y te acuerdas? Sí. O sea, se me quedó. Un poco raro que una conserje cite a filósofos antiguos. Ella cruzó los brazos. Más raro es cuando un chico que tiene el mundo a sus pies no puede pasar un examen de lectura. Él se mordió la mejilla. Esa dolió. Fuiste maestra, ¿verdad? No solo de filosofía. Enseñé muchas cosas antes de que la vida me descuadrara. Entonces enséñame, dijo él. Ayúdame, por favor. Ella lo estudió. Una condición, dejas tu nombre y tu orgullo en la puerta. Empiezas desde cero. Desde el piso. Está bien, susurró. Solo, no puedo seguir reprobando. A la mañana siguiente, Mateo llegó antes del amanecer. El edificio seguía dormido, envuelto en niebla y silencio. Caminó despacio por la entrada trasera, aferrando la libreta que ella le había dado como si fuera algo sagrado. La encontró, Evelyn, en el ala este, puliendo el piso con círculos lentos y precisos. Llevaba audífonos sencillos y tarareaba algo suave. Quizá gospel. Mateo se quedó torpe un momento antes de dar un paso al frente. Oye, dijiste que me enseñarías, ¿te acuerdas? Evelyn se detuvo, se quitó un audífono y lo miró con calma. Me acuerdo. También dije que no sería fácil. No me importa. Lo necesito. Entonces empecemos. Pero primero, deberías saber mi nombre. Por favor. Adeline Wallace. Mateo sonrió apenas. ¿Cuánto llevas trabajando aquí? 3 años. Antes, en otras escuelas. Y antes de eso, hizo una pausa y lo miró directo a los ojos, fui profesora universitaria. Literatura inglesa y filosofía. A él se le abrieron los ojos. ¿Por qué dejar eso por esto? Evelyn dobló la bayeta con lentitud y respondió sin una pizca de vergüenza, a veces la vida te quita todo lo que creías tuyo y te deja solo con lo que sabes. Y yo todavía sé enseñar. Mateo asintió, abrumado. Por primera vez en su vida, vio a alguien verdaderamente fuerte sin poder. Entonces, ¿por dónde empezamos? Anoche intenté leer cosas. No sé ni por dónde comenzar. Esa es la primera verdad, dijo ella. El orgullo te engaña haciéndote creer que ya sabes. Pero cuando admites que no, ahí es cuando empiezas a aprender de verdad. Sé leer, murmuró Mateo, un poco a la defensiva. No dije que no supieras, pero no hablo de leer palabras. Hablo de entender lo que hay entre líneas. Sacó de su bolsa una libreta maltrecha. Cada mañana antes de clase te reúnes conmigo aquí 1 hora. Y cada tarde, cuando termine de limpiar, te sientas y escribes. Lo que aprendiste, lo que sentiste, lo que entendiste. Sin calificaciones, solo honestidad. Mateo abrió la libreta. Páginas en blanco, una invitación, un reto. ¿Y si vuelvo a fallar? Entonces, por fin lo estás haciendo bien. Los días pasaron. Empezó a formarse un ritmo extraño, casi sagrado. Mateo llegaba temprano. Evelyn lo recibía sin ceremonias, solo con preguntas. ¿Qué te hizo sentir la frase? ¿Por qué crees que este personaje se quedó callado? Puedes decirme a qué suena el valor. No daba lecciones,
provocaba. Mateo empezó a ver distinto. El libro dejó de sentirse como una tarea. Las frases comenzaron a tirarle del estómago. Estaba aprendiendo a sentir lo que las palabras intentaban decir. La libreta se llenó, no de respuestas, sino de pensamientos, reflexiones, miedos. Escribió sobre su padre, sobre la presión, sobre lo enojado que estaba por sentirse vacío todo el tiempo. Evelyn leyó cada palabra. Una noche, mientras escribía en la cafetería, pasaron dos chicos riéndose a carcajadas. Uno de ellos, Josh, la estrella de fútbol, empujó al otro con el codo y dijo, «Miren al pequeño Reyes ahora». Escribiéndole cartas de amor a la conserje. Mateo apretó la mandíbula, listo para reaccionar. Pero Evelyn posó suavemente una mano sobre su hombro y susurró, «No se mide la profundidad con una regla superficial». Él la miró. Esa sola línea le pegó más hondo que cualquier insulto. Más tarde esa noche, Mateo abrió un mensaje de su padre. Actualizaron tu expediente académico. Última advertencia, endereza el rumbo o estás fuera. Sin fideicomiso, sin departamento, nada. Mateo miró el mensaje. No respondió, pero por primera vez no sintió miedo. Se sintió listo. El viernes llegó con revuelo y tensión. La escuela estaba viva con la energía de fin de trimestre, boletas de calificaciones, orientadores universitarios, reuniones de graduación. Todos hablaban del futuro. Mateo caminó entre la multitud, apretando una carpeta llena de tareas rehechas, ensayos marcados con elogios y un borrador de un texto titulado La ilusión del poder, escrito a partir del reto de Evelyn. Nunca antes se había sentido orgulloso de algo académico. Pensó que quizá, solo quizá, su padre también estaría orgulloso. Pero cuando llegó a la oficina, Carlos Reyes ya estaba ahí, de pie junto a la ventana con un traje gris impecable, mirando su teléfono como si le debiera dinero. «Llegas tarde», murmuró Carlos sin levantar la vista. «Terminemos con esto». La orientadora escolar, visiblemente nerviosa, entregó el nuevo reporte de Mateo. Mateo estiró la mano, pero Carlos se lo arrebató primero. Lo recorrió con la mirada. Las calificaciones eran mejores. Aún lejos de perfectas, pero con una mejora constante, acompañadas de comentarios entusiastas de los maestros, muestra iniciativa, participa activamente, cambio significativo de actitud. Carlos cerró la carpeta con un chasquido sordo. ¿A esto le llamas progreso? Mateo exhaló. Lo estoy intentando. Honestamente, ¿intentando con quién?, presionó Carlos. El último tutor renunció. ¿Quién te ha estado ayudando? Mateo dudó. No quería exponer a Evelyn, pero algo en él dijo que era momento. Evelyn, la conserje. Silencio. Carlos parpadeó y soltó una risa seca, cortante. Estás bromeando. Antes fue profesora. Es conserje, cortó Carlos. Eso es lo único que importa. La voz de Mateo subió. Me ha enseñado más que cualquiera de tus tutores carísimos. Me enseñó a pensar. Carlos dio un paso al frente, con la voz baja y amenazante. Estás avergonzando a esta familia. Pierdes el tiempo con gente que no tiene nada que ofrecer. Ella me ve. Tú nunca lo hiciste. Carlos lo miró como si fuera un extraño. Si sigues por ese camino, lo pierdes todo. Sin coche, sin dinero, sin apellido. No me pongas a prueba. Mateo sintió las palabras quemarle la lengua, pero aún así las dijo. Quizá necesito perderlo todo para averiguar quién soy en realidad. Carlos no respondió, simplemente se fue. La semana siguiente, Mateo estaba más callado, más enojado, pero no derrotado. Los chicos en la escuela se dieron cuenta. Los maestros también. Corrieron rumores. Algunos decían que Mateo estaba obsesionado con la conserje. Otros se burlaban a plena luz. Josh volvió a compartir un video de Mateo sentado con Evelyn después de clases con el pie de foto, lecciones de perdedores. Mateo no se inmutó. En cambio, imprimió su ensayo y lo colocó en el tablón de lectura de la escuela bajo el título, Aprender no me hace débil. La ignorancia sí. Mateo Reyes. Al día siguiente el papel ya no estaba, pero el mensaje, ese, ya había echado raíces. El lunes por la mañana trajo una calma extraña. La lluvia había cesado. El cielo estaba gris, pero en silencio. Mateo entró temprano a la escuela, con un café en una mano y una libreta en la otra.
Encontró a Evelyn en el pasillo del fondo, trapeando cerca del ala vieja de ciencias. Ella alzó la mirada cuando él se acercó, con una ceja levantada. «¿Ahora traes ofrendas de paz, café?» «Y algo más», respondió Mateo, tendiéndole uno. Evelyn tomó el vaso y lo miró de cerca. «Tienes esa mirada, la que tiene la gente justo antes de decir algo que lo cambia todo». Mateo se sentó en el piso, aún con la libreta en las manos. «Busqué información tuya en internet». Sus ojos se entrecerraron apenas. «¿Hiciste qué?» No en plan raro, se apresuró a aclarar. «Solo quería saber». «Citaste a Sócrates. Enseñas como alguien con 20 años de experiencia, y lo encontré, un artículo antiguo». Adolan Wallace, profesora titular en la Universidad de Chicago, conferencista invitada, escritora publicada, ganadora de premios, punto. Ella cerró los ojos por un largo momento. Esa mujer existió. Simplemente ya no la invitan de vuelta. ¿Qué pasó? Evelyn se recargó en el palo del trapeador. Denuncié un escándalo de plagio que involucraba a un decano con plaza. Un hombre grande, poderoso. Rechacé dinero para callarme. Me cerraron la puerta en silencio, de forma permanente. La gente en la que confiaba desapareció y, después, mi esposo murió en un accidente de coche camino a una conferencia que yo había organizado. Mateo tragó con fuerza. Lo perdiste todo. Excepto mi mente, dijo en voz baja. Y mi voz, asintió él lentamente. Entonces quiero proponerte un trato. Evelyn alzó una ceja. ¿Qué clase de trato? Quiero que me enseñes. Que de verdad me enseñes como si fuera uno de tus alumnos universitarios. Sin reservarte nada. No me trates como si fuera frágil. Quiero aprender todo lo que sabes. Quiero ser alguien, no por mi apellido, sino por lo que hago. Ella lo miró con atención. Había algo distinto en sus ojos. No desafío, no arrogancia. ¿Y cuál es tu parte del trato? No voy a rendirme, dijo. Por muy difícil que se ponga. Voy a fallar, reescribir, reaprender, lo que haga falta. Evelyn guardó silencio un momento. Luego extendió la mano. Entonces tenemos un trato. Se la estrecharon. Sin contratos, sin términos rimbombantes, solo verdad. Esa semana, todo se intensificó. Evelyn armó un plan. No uno basado en exámenes, sino en comprensión. Mateo leyó a Baldwin, Hughes, Morrison. Empezó a escribir reflexiones en lugar de ensayos. Cuestionó los sistemas, la injusticia, a sí mismo. Cada noche le entregaba una libreta llena de pensamientos. Y cada noche ella se la devolvía con preguntas que cavaban aún más hondo. La escuela aún no lo sabía. Para los demás, Mateo seguía descifrando las cosas. Pero por dentro, ocurría algo más grande. A los pocos días, Mateo llegó al estudio vespertino con alguien nuevo. Ella es Priya, dijo. Está en mi clase de biología. Necesita ayuda con escritura. Evelyn sonrió. Parece que ya tenemos clase. Más estudiantes fueron llegando, en silencio, con cautela. Se corrió la voz de que alguien en la escuela de verdad estaba ayudando. No calificando, no juzgando, enseñando. La biblioteca abandonada se convirtió en su salón secreto. Leían, escribían, debatían, lloraban. Era hermoso, y peligroso. Una tarde llamaron a Evelyn a la oficina. La subdirectora habló con tono corporativo. Señora Wallace, hemos recibido inquietudes. Hay padres preguntando por qué sus hijos pasan tiempo con el personal de intendencia después de clases. Es poco ortodoxo. Estoy enseñando, respondió con simpleza. Usted no es instructora certificada aquí. No está en su descripción de puesto. Evelyn la miró fija. Tampoco lo está salvarle la vida a un chico, y aún así lo hice. La subdirectora no respondió, pero Evelyn sabía lo que venía. Mateo se enteró al día siguiente. ¿Te dijeron que pararas? Sí. Es una locura. Estás ayudando. Lo sé, lo interrumpió. Pero eso es lo que hacen los sistemas. No atacan lo que está roto. Atacan lo que funciona. Si se supone que no debe funcionar así, Mateo apretó los puños. Se lo diré a mi papá. Iré con el consejo. Lo haré público. Aún no, dijo Evelyn con firmeza.
Tu voz tiene que ser lo bastante fuerte para sostenerse sola primero. No el nombre de tu padre, la tuya. Él asintió y entendió. La revolución ya había comenzado. El invierno se fue metiendo en Irlanda, pintando las mañanas de niebla y silencio. Los pasillos de la escuela estaban más oscuros, más callados. Pero dentro de Mateo crecía algo más brillante. Una especie de luz que no sabía explicar. Una mañana, Evelyn lo esperó en la biblioteca vieja, la que ya nadie usaba. Lo sentó, cruzó las manos sobre un libro y lo miró a los ojos. Es hora de decirte lo único que nadie enseña. Te escucho, dijo Mateo, inclinándose hacia adelante. El secreto no está en las calificaciones ni en los libros de texto ni en los diplomas. El secreto del aprendizaje real es la transformación. Se puso de pie y empezó a caminar despacio. La mayoría aprende para pasar, para sobrevivir, para repetir lo que alguien dijo y esperar que baste. Pero así no cambias. Cambias cuando algo dentro de ti se rompe y se reconstruye más fuerte. Mateo guardó silencio. Ya empezaste ese proceso, pero necesitas saber cómo se siente el aprendizaje real. Es desordenado. Duele. Es personal. Pero es real. Le tendió un libro gastado, de lomo azul. Este me salvó, dijo. Las almas del pueblo negro, de Webb Dubo. Lo leí cuando lo perdí todo. Me trajo de vuelta. Mateo abrió la tapa. Notas manuscritas llenaban los márgenes. ¿Me estás dando esto? Te lo confío. ¿Por qué a mí? Evelyn se volvió a sentar. Porque el día que te vi, no eras arrogante. Te estabas ahogando. Y algo en ti todavía quería vivir. Mateo apretó el libro. Voy a leer cada palabra y luego voy a escribir algo de verdad. No para mí. Para ti. Ella se puso de pie para irse, levantó el trapeador y el cubo. Antes de salir, se volvió. La próxima vez que alguien te pregunte cómo te va en la escuela, no digas, estoy mejorando. Di, me estoy convirtiendo en alguien, punto. Él se quedó allí mucho rato después de que ella se fue, el libro en las manos, el pecho pesado no de miedo, sino de sentido. Ya no quería solo aprobar. Quería importar. Algo había cambiado. Se notaba en la forma en que Mateo caminaba. Ya no se movía por la escuela como un príncipe, sino como alguien despierto. Seguía vistiendo la misma ropa, pero el peso detrás de sus ojos era distinto ahora. No vacío, enfocado. La mayoría de los maestros no sabía qué pensar. El heredero arrogante ahora hacía preguntas en clase, escribía ensayos completos, se ofrecía para trabajos en equipo. Un día, en historia, levantó la mano. ¿Podemos hablar de cómo el libro de texto pasa por encima de la esclavitud como si fuera una nota al pie? El salón quedó en silencio. Incluso el maestro dudó. ¿Dónde oíste eso?, preguntó con cautela. Du Bois y Baldwin, y una mujer que sabe enseñar. Nadie supo cómo responder, pero nadie olvidó ese momento. Mateo no solo se estaba cambiando a sí mismo. Estaba viendo a los demás. A la chica callada que siempre se sentaba sola en la cafetería. Al alumno que trabajaba en 2 empleos después de clases y aún así llegaba puntual. La profesora que daba clases brillantes pero nunca recibió el respeto que merecía. Y notó algo más, cuando aprendes a ver de verdad a las personas, empiezas a darte cuenta de cuántas pasan desapercibidas. Cada día con Evelyn siguió como un reloj. Mañanas de preguntas profundas. Tardes de escritura. Estaba construyendo algo. No solo mejores calificaciones, sino una mejor versión de sí mismo. Los ensayos se volvieron más personales, más políticos, más poderosos. Evelyn los corregía con cariño duro. Tinta roja. Notas tajantes. No solo lo digas, siéntelo. Esta oración es bonita, pero hueca. Reescríbela con el alma. Mateo reescribió. Una y otra vez. Dejó de preocuparse por lo que la gente pensaba, pero no por arrogancia, sino porque por fin sabía en quién se estaba convirtiendo. Una tarde, Mateo llevó a otro compañero a su sesión de estudio. Luego a otro, y otro. Pronto, la biblioteca abandonada se convirtió en una revolución silenciosa. Evelyn enseñaba a círculos de 5, 6, a veces 10 estudiantes después de clases. No solo estaban aprendiendo a escribir, estaban aprendiendo a pensar. Libros antes ignorados se volvieron textos sagrados.
Las citas se compartían como gritos de batalla. Si guardas silencio sobre tu dolor, te matarán y dirán que lo disfrutaste. Azora Neale Hurston. La función de la libertad es liberar a otra persona. Toni Morrison. No eran solo sesiones de estudio. Eran despertares. Pero no todos estaban contentos. Una tarde lluviosa, llamaron a Evelyn a la oficina. Hemos recibido quejas, dijo la subdirectora. Está reuniendo estudiantes fuera de la capacidad oficial. Estoy enseñando. Ese no es su rol. Tal vez debería serlo, respondió Evelyn. Señora Wallace, vamos a pedirle que se detenga. Se fue de la oficina sin decir otra palabra, pero con la espalda más erguida que nunca. A la mañana siguiente, Mateo se enteró. Te van a cerrar. Están asustados, dijo ella. ¿De qué? De alguien sin poder enseñando a los estudiantes a tener poder real. Voy a hablar. Lo haré público. Llamaré a mi papá. No, dijo, posando su mano sobre su hombro. Aún no. Tu voz tiene que sostenerse sola. No como un Reyes. Como Mateo. Él asintió, con los dientes apretados. Pero algo dentro de él decía que la tormenta estaba cerca, el cambio que habían creado no podía esconderse para siempre. Ocurrió más rápido de lo que esperaba. Mateo entró al garaje después de la escuela, empapado por la lluvia, aferrando un papel con una grana roja, la primera que había conseguido en todo el año. El ensayo se titulaba El valor de desaprender. Comentario de su maestro, encontraste tu voz. Quería mostrárselo a su padre, solo una vez, no por aprobación, sino por verdad. Encontró a Carlos de pie junto a un auto deportivo eléctrico nuevo, hablando por Bluetooth sobre adquisiciones. Papá, dijo Mateo, levantando el papel. Quiero enseñarte algo. Carlos lo tomó con la cara impasible, leyó el título y arqueó una ceja. ¿Es una broma? Es un ensayo real de mi clase de inglés. Saqué una A. Mateo, esto es una entrada de diario sobre sentimientos. Esto no es académico. Es sentimental. Es sobre crecimiento, sobre aprender. Carlos arrojó el papel al asiento del copiloto. ¿Quién te enseñó a escribir así? Mateo vaciló, luego lo dijo con claridad. Evelyn, la conserje. Silencio. Carlos dio un paso al frente, la voz baja y llena de veneno. ¿Me estás diciendo que estás aprendiendo de alguien que trapea pisos? Antes fue profesora. Ahora es un fracaso. Los puños de Mateo se apretaron. Ella ha hecho más por mí que tú en toda tu vida. Si no dejas de verla, lo pierdes todo, advirtió Carlos. Tu dinero, tu coche, tu apellido. Entonces quizá necesito perderlo todo, dijo Mateo, temblando, para descubrir quién soy realmente. Carlos lo miró con frialdad. Haz tus maletas. Se acabó. Al día siguiente, Evelyn ya no estaba. Despedida a primera hora. Sin aviso. Acompañada hasta la puerta. Sin oportunidad de despedirse. Mateo recorrió los pasillos. Vacíos. Su cubeta. Su abrigo. Todo se había ido. Sintió que no podía respirar. Sus calificaciones empezaron a caer de nuevo, no porque no supiera el material, sino porque el fuego se había apagado. Caminaba como un fantasma. La biblioteca estaba ahora vacía. Luego llegó el golpe final. Un anuncio en el tablón, concurso de discurso de fin de año. Tema, ¿qué significa ganar en la vida? Mateo miró el papel, luego se fue a casa y escribió toda la noche, no por créditos, no por una calificación, por ella. El anuncio estaba pegado en letras grandes en la entrada de la escuela, concurso de discurso para seniors. Tema, ¿qué significa ganar en la vida? Abierto a familias de la comunidad. Era la tarea final del año y las apuestas eran altas. Becas, cartas de recomendación universitarias y reconocimiento público. Para la mayoría de los estudiantes, era solo otro aro por el que saltar. Pero para Mateo, era otra cosa. Era guerra. Esa misma mañana, se enteró de que habían despedido a Evelyn. Temprano, en silencio, sin oportunidad de despedirse. Dijeron que eran recortes de presupuesto. Todos sabían la verdad. Se fue sin fanfarrias. Mateo se sentó en la cafetería vacía, la libreta abierta, las manos temblando.
Miró las páginas llenas de sus palabras, sus correcciones, sus preguntas. Aprender es transformación. El orgullo es una trampa disfrazada de protección. No necesitas permiso para convertirte en alguien nuevo. Cerró la libreta y abrió otra nueva y escribió, no por calificaciones, no por aplausos, por la verdad. Llegó la noche del concurso de discursos. El auditorio estaba lleno. Padres con abrigos caros, estudiantes con trajes planchados, reclutadores universitarios en la última fila con portapapeles. Mateo esperaba detrás del telón con una camisa azul marino lisa y jeans oscuros. Sin zapatos llamativos, sin su apellido prendido en el pecho. Solo él y su historia. Dijeron su nombre. Subió al escenario. La sala quedó en silencio. Miró al público y comenzó. Me llamo Mateo Reyes. Algunos de ustedes me conocen como el chico que desperdició un boleto dorado, que no le importaba, que reprobaba. Dicen que lo tenía todo. Pero no tenía lo único que importaba, alguien que creyera en mí, hasta que ella apareció. Hizo una pausa. Ella no era mi profesora. No oficialmente. No le pagaban por ayudarme. No tenía oficina. No tenía autoridad, solo un trapeador y un corazón lo bastante grande para ver a través de mi rabia. Escaneó al público. Me enseñó a leer entre líneas en los libros y en la vida. Me enseñó a escribir, a pensar, a escuchar. Ella no solo limpiaba los pisos de esta escuela. Despejó la niebla de mi cabeza. El aire cambió. La gente se inclinó hacia adelante. Pero la despidieron, la silenciaron, porque a los sistemas no les gusta cuando alguien desde abajo empieza a hacer una diferencia real. Así que hoy, no hablo para impresionarlos. Hablo para honrarla. Levantó la libreta. Ella me dijo que aprender era transformación. Que ganar de verdad no se trata de ser rico o poderoso. Se trata de convertirte en alguien digno de ser recordado. Luego su voz se suavizó. Puede que ella no esté aquí ahora, pero está en cada palabra que estoy diciendo. Entonces, ¿qué significa ganar en la vida? Significa despertar, soltar tu apellido, encontrar tu verdad y usarla para levantar a otros. Silencio. Luego una palmada. Luego otra. Y la sala estalló en aplausos. Ovación de pie, lágrimas. Incluso algunos profesores lloraban. Al fondo, una mujer con pañuelo en la cabeza y ojos serenos enjugó una lágrima y sonrió. Evelyn. Había vuelto en silencio solo para verlo brillar. Y Mateo, esa noche no fue un Reyes. Fue su propio nombre. El video de su discurso se difundió rápido. Primero entre estudiantes, luego exalumnos, después la prensa. Hijo de multimillonario acredita a la conserje de la escuela por salvarle la vida. Ese titular viajó más lejos que cualquier acuerdo de la Corporación Reyes. A Evelyn le ofrecieron una charla en una universidad local, luego otra, y luego un puesto docente. Las puertas se reabrieron. No por un currículum, sino por una verdad que ya no podía ignorarse. Mateo aprobó todas las materias. No por lástima, sino con propósito. Rechazó ofertas de la Ivy League y eligió una universidad pequeña enfocada en justicia social y educación. Cuando le preguntaron por qué, dijo, porque quiero enseñar como ella me enseñó y construir el tipo de lugar donde nadie tenga que pedir ser visto. El sol estaba alto sobre Irlanda el día que Mateo tocó la puerta de un porche modesto con un sobre en la mano. Evelyn abrió, con un cardigan sencillo y una expresión de tranquila sorpresa. No tenías que venir hasta aquí. Sí tenía, respondió Mateo, entregándole el sobre. Dentro, su diploma de preparatoria, su carta de aceptación a la universidad y algo más, una propuesta escrita a mano. Quiero iniciar algo, dijo. Un centro, un lugar donde la gente pueda aprender como yo aprendí, con honestidad, con profundidad, sin vergüenza. Quiero llamarlo Instituto Evelyn. Evelyn leyó la carta, luego alzó la mirada con lágrimas en los ojos. ¿Por qué yo? Porque todo lo que soy ahora empezó contigo. Solo si lo hacemos juntos, susurró ella. Siempre. Meses después, el Instituto Evelyn abrió sus puertas en un centro comunitario reutilizado en el corazón de la ciudad. Clases, mentorías, círculos de escritura nocturnos. Niños a los que ya habían descartado ahora tenían una segunda oportunidad. Evelyn volvió a enseñar con gis, con libros, con libertad. Mateo dirigía los programas del centro, pero nunca dejó de aprender.
Y la ciudad se dio cuenta. Llegaron premios, siguieron artículos. Pero la verdadera recompensa llegó cuando un estudiante de 12 años, con dificultades, le entregó a Evelyn una libreta y dijo, «Este lugar me hizo sentir inteligente por primera vez». Ese día ella lloró, y Mateo también. En cuanto a Carlos, fue en silencio a la inauguración del instituto, se quedó al fondo, escuchó a su hijo hablar de justicia, humildad y sanación. Después del evento, se encontraron afuera. No esperaba llorar, admitió Carlos. Yo no esperaba perdonarte, dijo Mateo. Se abrazaron. No como padre y heredero, sino como dos hombres intentándolo. Pasaron los años. El instituto creció. Una noche, Mateo volvió a subir al escenario, esta vez para un premio nacional de educación. Tomó el micrófono, hizo una pausa y dijo. Dijeron que reprobé todo hasta que aprendí una cosa que cambió mi vida, que la grandeza no viene de ser visto, viene de ver a los demás. Y a veces, la persona que más te enseña no lleva traje. Lleva un trapeador. Cita filósofos mientras nadie escucha. Su nombre es Evelyn Wallace y no solo salvó mis calificaciones. Salvó mi alma. Si crees en historias que inspiran, desafían y dan voz a quienes a menudo no son escuchados, dale al botón de suscribirte aquí abajo. Vienen más viajes poderosos y nos encantaría que estés con nosotros.